Normalmente se habla de la palabra y casi que tenemos la tendencia de olvidarnos de qué se habla, ¿cierto? Si tuviéramos que hablar del libro de Génesis, del Éxodo, del Levítico, Números, Deuteronomio, o aún de aquellos libros que casi no leemos, como el libro de los jueces, primero, segundo de Samuel, o primero, segundo de Reyes también, que son libros que a veces pareciera que fueran tediosos, ¿no? Habla de los reyes, habla del sacerdocio, habla de una cantidad de cosas y tendemos a olvidarnos. Pero eso no nos pasa solamente a nosotros, a los antiguos también les pasaba igual. Y cuando salieron de la esclavitud, ellos iban contentos porque Dios les había prometido una tierra que fluía leche y miel. Y esa generación salió, fueron al desierto, caminaron y duraron 40 años, ¿no? Tratando de entrar a la tierra prometida, pero no por culpa de Dios, sino por culpa de ellos, por desobedientes. Pensamos que la desobediencia no acarrea problemas y sí, de hecho que sí. ¿A cuánto nos gusta ser desobedientes? Bueno, no hay que a ninguno, ¿no es cierto? Pero normalmente casi que somos desobedientes. La Biblia habla de la desobediencia y de la desobediencia a Dios. Cuando aquella generación murió, los otros empezaron a hacer lo malo dentro de los hijos y ya los nietos, y ya luego empezaron a olvidarse de todo lo que Dios había hecho y les había hablado. Y cuando viene el Señor Jesucristo y les habla, ya algunos ni siquiera se acordaban de qué era que les estaba hablando. Entonces Jesús viene para hablarles de lo que es el arrepentimiento, el convertirse, el volverse a Él, y muere Jesús. Lo crucifican y aquella gente quedó como sin saber por qué. Oiga, hasta el Papa dijo que él no sabía por qué había muerto, por qué Dios había permitido que su hijo viniera a morir en la cruz. Eso lo dijo, por ahí está en un video. Dice, y me preguntan por qué el Padre permitió que su hijo viniera a morir en la cruz, quiero decirles que no sé. Y yo quiero decirles que la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo. ¿Por qué permitió que Él viniera a morir en la cruz? Por amor a nosotros, por amor a usted, por amor a mí. Entonces Él viene a morir en la cruz. Pero eso también se va olvidando. Y cuando aparece el apóstol Pablo, él tiene que hablar al pueblo y acordarles cuál es el propósito de Dios. ¿Nos acordamos cuál es el propósito de Dios? Desde el libro de Génesis había propósito, ¿o no? Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra, vete de tu parentela, la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás ¿qué? Bendición. Ese es el propósito, ¿no es cierto? Pero el pueblo desobedece, tiene que caer cautivo. Pero Dios escucha la oración del pueblo un día. Dice, he oído el clamor del pueblo. El pueblo cuando está oprimido, ¿qué hace? Ora, pide a Dios, ¿no es cierto? Y como que esa es la costumbre del pueblo, de que tiene que estar oprimido para poder orar. Tiene que pasar una necesidad para poder orar. Tiene que tener una crisis o una enfermedad para poder orar. Qué bonito cuando se puede orar con necesidad o sin necesidad, ¿no es cierto? Con dificultad o sin dificultad,
con pereza o sin pereza, porque a veces decimos, ay, es que hoy tengo pereza. Eso dice el que tenía pereza de ir a la iglesia. La mamá siempre lo llevaba de la mano, vamos para la iglesia, vamos a estar en la iglesia, pero ya cuando se hacen grandecitos y sienten que ya pueden hacer las cosas y ya no, porque ya está grande, a mí ya nadie me va a obligar. Le digo a la mamá, hoy si ya he crecido, ya puedo tomar mis decisiones. Le digo a la mamá, bueno, está bien. Y él le dijo, así que hoy tengo pereza de ir a la iglesia. Y dijo la mamá, bueno, ¿tiene pereza? Y él dijo, sí, tengo pereza. Entonces no voy a la iglesia. Dijo la mamá, no, hoy es cuando más debe de ir, para que le quite la pereza. Porque nosotros no amamos a Dios cuando estamos contentos simplemente, sino aún cuando tenemos pereza. Lo amamos a Él, le servimos a Él, le honramos a Él, le glorificamos a Él. Pero si se nos olvida, entonces Pablo, en el primer libro de la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 10, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10, le dice al pueblo, a los corintios, que los corintios eran un poquito difíciles, tenían de todo, hermano. También eran perezosos, también les gustaba el chisme, fueron los primeros que empezaron las divisiones, yo de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, y los espirituales decían, nosotros sí de Cristo. Empezaron las divisiones y hasta el día de hoy yo soy de la asamblea, yo de la panamericana, yo de la cruzada, yo de divisiones todavía, y yo digo, no debería de existir eso. Y dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. No se le olvide eso, le está diciendo a ellos. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Ese fue el bautismo que ellos recibieron. La nube los cubría en el día, dice, ¿no es cierto? El mar se abrió para que ellos pudieran pasar al otro lado. Pero sigue diciendo, versículo 3, todos comieron el mismo alimento espiritual. Eso está en Éxodo capítulo 16. ¿Qué fue lo que ellos comieron? El maná, que cayó del cielo. Eso dice la Biblia, que iban a recogerlo para poder comer. Todos comían lo mismo. Ahí no había algo que fuera a la carta. No, yo no quiero mi maná, yo quiero mejor algo otra cosa. Todos comieron el mismo alimento que dice espiritual, versículo 3. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les guía, y la roca, aquí dice, era Cristo. ¿Y quién sigue siendo la roca? Cristo. Eso está en el libro de Éxodo capítulo 17. ¿Saben qué me encanta de Pablo? Que él no solamente daba sus consejos, que eran muy sabios por cierto, sino que les enseñaba lo que está dentro de la palabra de Dios. Y yo digo que hay veces y hay líderes que les gusta dar sus consejos, que a veces no son tan sabios, y se les olvida hablar de la palabra de Dios. Y nosotros estamos llamados para hablar de ¿qué? De la palabra, porque dice la Biblia que toda la escritura es ¿qué? Inspirada por Dios. Entonces ya no vienen con cuentos de que no, que el Antiguo Testamento no. Es ahora el Nuevo Testamento,
y es verdad, ahora mi hija estaba aquí hablando de que la Biblia dice, por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, es un don de ¿qué? De Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero no quiere decir que ahora como somos salvos por gracia, podemos hacer lo que nos parece. No es eso. Y Pablo les está hablando aquí del Antiguo Testamento y les habla de Éxodo capítulo 16, le habla de Éxodo capítulo 17, le habla de Números capítulo 20, versículo 11. Pero los demás de ellos, dice versículo 5, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados ¿en dónde? En el desierto. ¿De qué le estaba hablando? Números capítulo 11, versículo 4. Y quedaron en el desierto. ¿Qué les había dicho Dios? Por desobedientes no entrará ninguno. No entrará. ¿Quiénes entraron a la tierra prometida? Josué y Caleb. Porque ni siquiera Moisés. Porque Dios le dice a Moisés, háblale a la roca. ¿Y Moisés qué hizo? Le pegó un garrotazo. Dice que la golpeó 2 veces. Y el Señor dijo, no entrarás. Verán la tierra de lejos, pero no entrará en ella. Porque Dios vio que Moisés le desobedeció. Y en cambio nosotros somos tan felices desobedeciendo, pensando que no va a pasar nada. Y entonces estamos contentos, por gracia somos salvos, sí, claro. Pero ¿qué es lo que salva? ¿La obediencia? La obediencia es lo que salva. En el versículo 6 dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos, ¿para quién? Para nosotros. Todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento es ejemplo ¿para quién? Para nosotros. La visión que vio Daniel, los sueños de José, lo que profetizó Isaías, lo que profetizó Jeremías, lo que sucedió, ¿es para qué? ¿Para qué dice? Como ejemplo, dice, para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Qué codiciaron ellos? Si nosotros nos damos cuenta, cuando salieron de la esclavitud, iban por el desierto y empezaron a murmurar. Lo primero que hicieron fue eso, ¿no es cierto? Murmurar. 3 días hace que ni siquiera nos bañamos porque no hay agua y tenemos sed y no. Para eso nos sacaron a este desierto, para que muramos de sed. Y el Señor les da agua. Y ahora no tenemos que comer y nos vamos a morir de hambre. Llevaban una cantidad de vacas, hermano, de ovejas y de animales. No querían matar ninguno. Y se estaban muriendo de hambre. El Señor les manda el maná. Se va Moisés a orar, sube al monte para recibir los mandamientos. ¿Y ellos qué hicieron? Dice que se desenfrenaron. Hicieron un becerro y dijeron, busquemos un líder para volver ¿a dónde? A Egipto. ¿Sabe qué decían? Nos acordamos de la carne que nos daban allá sin ningún esfuerzo. Ay, hermano. Estaban esclavos. Y entonces Pablo tiene que acordarles, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos ¿qué? Cosas malas como ellos codiciaron. Y dijimos, eso está en Números capítulo 11, versículo 14, versículo 4. Versículo 7 dice aquí, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer, a beber
y se levantó a jugar. Eso dice acá. En el libro de Éxodo, en el capítulo 32, dice, y se divertía el pueblo. ¿Cuándo fue eso? Cuando hicieron el becerro de oro, cuando lo adoraron. Mientras Moisés levantaba los brazos allá orando y clamando, el pueblo estaba haciendo lo contrario. Y él les está diciendo, ni seáis idólatras. Nosotros hemos dicho una y mil veces que todo lo que le quite el primer lugar a Dios es idolatría. Llámese el carro, llámese la casa, llámese el trabajo, llámese la salida, porque estamos en puente y es festivo y tenemos que aprovecharlo. Le quitó el primer lugar a Dios, a menos que sea una necesidad. Claro que si es una necesidad hay que cumplir, ¿no es cierto? Pero a veces es por pura necedad. No haga cosas malas, dice ellos, que codiciemos cosas malas. Versículo 8. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Eso dice en el libro de Números. ¿Por qué les doy las otras citas? Porque es que aquí está Pablo hablándole al pueblo de Israel, y a lo mejor ya también sabía lo que sabemos nosotros, que somos salvos por gracia, pero que no olvide eso, que no tenemos que olvidar eso, ni forniquéis. En el libro de Números habla de que los hijos de Israel se dejaron llevar por aquellas mujeres y no era para otra cosa que para ofrecer sacrificio a sus ídolos. Y fornicaron. Miren, hay dos formas en la Biblia que habla de fornicación. El llegarse a la persona ajena y el abandonar a Dios por ir a buscar lo que no se haya perdido tampoco, en otra secta, en otra organización, en otras cosas. Ahora, no estamos hablando aquí tratando de meternos, soy uno de los que casi no ando diciendo que aquello es malo y que los únicos buenos somos nosotros y que, mejor dicho, si no vienen aquí no se van a salvar. No, soy uno de los que creo de que si hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, no importa el lugar donde esté, país, nación, barrio, ciudad, si estamos alabando a Dios y estamos cumpliendo con la palabra, lo único que sabemos es que Él se agradará de esto, ¿no es cierto? Pero si nosotros empezamos a murmurar y a criticar y a ver al otro que porque no se puso la falda larga que le combine con la lengua, dijo algún predicador, entonces ya son condenados. No es eso. La Biblia dice que Dios no mira lo que mira ¿qué? El hombre. ¿Qué mira Dios? El corazón es lo que Él está mirando. Entonces, si su corazón es recto, dice aquí, no seas idólatra, ni tengas al Señor, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por la serpiente. Unos porque no quisieron hacerlo, murieron. Dijimos en el libro de Números capítulo 25. Y los que fueron mordidos por la serpiente, Números capítulo 21. Y mire este versículo 10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Números capítulo 16. Cuando les hablo de Números, de Éxodo, es para que nos inquietemos a buscar por qué están en ese libro y por qué Pablo les está diciendo aquí. Murmuren. Y nosotros nos ponemos a pensar
y nosotros no habremos murmurado por ahí de alguien. No habremos murmurado de los de afuera, de los de adentro también. No habremos murmurado de nuestros líderes no habremos hecho eso. Dice la Biblia, en el libro de los Romanos, que también es cuando habla Pablo, que habiendo conocido a Dios, no lo honraron como a Dios, sino que se entregaron en pasiones desordenadas, dice. Estaban llenos de engaño, de malicia, de maldad, de inmundicia. Y aquí Pablo le está hablando a esos corintios que tienen que ser completamente ¿qué? Diferentes. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, dice, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Lo que está escrito es para amonestarnos a quién, a nosotros, para que no lleguemos a caer en el error que ellos cayeron. Pero creo que nosotros ni siquiera hemos salido de ahí. Ahí estamos. Ahí estamos. Y algunos dicen, no, yo sí no. Yo soy muy santito. ¿Qué dice el versículo 12? Así que el que piensa estar firme. Mire que no cae. Porque es que es muy fácil hablar de los demás. Es que es muy fácil criticar a los demás, murmurar de los demás. Es muy fácil. De razón el Señor dijo, hipócrita, saca primero ¿qué? La viga que tienes en tu ojo, para que puedas ver la pajita que está en el ojo de tu hermano. Pero con una tremenda viga queriéndole sacar una esquirla. Y hablo de esquirlas porque yo sé que es tener una esquirla en una vista. Y dice, así que el que piensa estar firme, ¿qué? Mire que no caiga. Porque es posible que empecemos a caer en el mismo error y le vemos la falla a los demás. ¿Y acaso nosotros no hemos fallado? Yo he fallado. Yo he cometido errores. También he dicho mentiras que ustedes no sé. Yo sí. Pero cada día me arrepiento y digo, Señor, ayúdame, Señor, yo quiero ser diferente. Pero me toca decir, como dijo el apóstol Pablo, ay de mí, porque lo que quiero hacer no lo hago y siempre lo resulto haciendo lo que no quiero. ¿Cuántos de nosotros nos aguantamos las ganas de orar? Quiero orar, ay, pero hoy estoy tan cansado, mejor mañana. Ay, me gustaría visitar a aquella persona, pero no lo hagamos. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Y dice, no os ha sobrevenido, ¿qué? Ninguna tentación que no sea humana, pero fiel Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. ¿Qué era lo que más recalcaba Pablo? La idolatría, hermano, nosotros nos volvemos tan idólatras. Idolatramos a nuestros hijos, idolatramos a papá, a la mamá, idolatramos a nuestros nietos, idolatramos la casa, el carro, idolatramos un vaso, hermano, que se me rompe porque es el último que me queda. Estamos tan pegados a las cosas materiales que se nos olvidan las cosas espirituales. Cuenta la historia del papá que
compró su carrito y lo cuidaba mucho, lo limpiaba. Y un día llevó a la bebecita, porque era una niña ya de 2, 3 añitos, para que estuviera con él, porque la niña hay que irla, y sin darse cuenta, la niña cogió un objeto y como vio que él estaba refregando su carro para limpiarlo, ella fue y refregó así en las puertas también. Cuando el papá se dio cuenta, dice que su carro estaba rayado y él le dio mucha cólera, que le cortó sus manos a la niña. Y la llevó al hospital, pero pensando en su carro. Cuando fui a visitarla, la niña le dijo: yo no sabía, que no tenía que hacer eso. ¿Me perdonas, papito? Y dice que la tomó en sus brazos y le dijo: te perdono, mi amor, y perdóname a mí. Y ella le dijo: y ahora que me has perdonado, ¿me puedes devolver mis manitos? ¿Sabe que a veces cometemos nosotros errores también? Porque pensamos más en las cosas materiales, porque pensamos más en lo que a veces lo único que nos produce son problemas, en las cosas espirituales. ¿Cuántos de nosotros hemos cometido errores? ¿Cuántos de nosotros hemos mentido y hemos engañado? ¿Cuántos de nosotros hemos dicho mentiras? Pero nos justificamos y decimos: esos son nosotros, porque nosotros, desde que nos convertimos, no hemos mirado para ningún otro lado, sino solo para la cruz. Mentiras, hermano. Pero para la cruz que lleva otro. Por tanto, hermanos míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bebimos no es la comunión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. No participamos de la misma copa, no participamos del mismo pan, está diciendo aquí. Mira a Israel, según la carne, los que comen de los sacrificios, no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles, que los gentiles, ¿sí?, sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros hagáis partícipes de los demonios. A veces andamos haciendo eso. A veces nos hacemos partícipes de los demonios. ¿Cuándo se hace la mayoría de las personas partícipes de los demonios? El 31 de octubre acabó de pasar. Y han hablado sacerdotes, han hablado especialistas, satánicos, han hablado la iglesia, pastores. ¿Y la gente entiende eso? No. Si fuéramos nosotros solos, dirían evangélicos, fanáticos. Pero sacerdotes, busquen ahí en internet, sacerdotes, hermano. Hasta el mismo Papa ha hablado acerca de eso. Los únicos que les da por hacer el cumpleaños del diablo, eso dicen que es el cumpleaños de él. Que como nosotros ya hacemos el cumpleaños del Señor en diciembre, entonces ellos van en octubre. Nos llaman partícipes de los demonios, dice la Biblia, pero nosotros participamos en cuanto. Seguro que
Si viene un artista aquí en el Parque Central, lo digo porque ya han pasado veces atrás, viene cualquiera que sea, la gente se desfoca por correr para allá, católicos y evangélicos. Allá, mira el que canta. Y a veces son hasta vulgares y groseros. La otra vez trajeron a unos de los de Sábados Felices, pero groseros. Y allá estaban. Y ustedes dirán, ¿y usted cómo supo? Pues porque pasé por ahí y vi. Y porque como tiene el micrófono y se escucha hasta lejos, hicieron mi respeto. Claro que ya hoy en día no hay ni modo de decir ni respeto a las damas, porque ya hoy en día son más groseras muchas de las damas. Sale un día por ahí que están saliendo los muchachos del colegio y verán vocabulario de las niñas. Aquí, hermano, pasan y uno los escucha no decir amén, sino cosas feas. Y dicen, Dios mío, ya no hay respeto. Los chinos pequeños, hermano, ya saben más groserías que... ¿Y dónde las aprenderán? ¿En el colegio? A veces en los hogares. A veces en los hogares. Y Pablo tenía que hablarle esto a los corintios. Acuérdense de eso, acuérdense que eso es para que nosotros tengamos en cuenta. Y que gente tan mala esa que Dios los saca de allá, los lleva por el desierto, les da comida, les da, y bien desagradecidos. Y en cambio nosotros también. Habla de la idolatría, habla del engaño, habla de la crítica, habla de la murmuración, habla del cuidado que tenemos que tener nosotros de no estar tratando de hacerle daño a los demás con nuestras palabras. ¿Sabe que las palabras a veces hieren más que un latigazo? ¿Sabe que las palabras a veces hieren más que una buena palmada? Y nosotros a veces somos felices hiriendo a los demás, contestando como creemos. Miremos hoy y verá cuántos de los hijos, cómo le contestan a los padres. ¿Cuántos de nosotros tuvimos que aguantarnos nuestra buena palmada cuando tratábamos de contestar, ni siquiera cuando contestábamos? A mí me respetan, le decían los padres a uno, y por eso nos enseñaron a respetar. Pero como hoy no se les puede tocar a los niños, porque van y nos demandan. Los chinos felices y nosotros quietos. Entonces ahí está el problema. Ahí está el problema. Se vuelven desobedientes, se vuelven ingratos, se vuelven mentirosos, de todo humano. Y cuando crecen, entonces ya no se acuerdan lo que nosotros les decíamos. Yo trato de todos los días recordarle a mis propios hijos. Y les digo a ellos, recuerden a mis nietos, porque yo con la vida de mis nietos casi no me meto para nada. Y si Dios les da muchos años de vida, que les digan a sus nietos también lo que hay que hacer, y que no se les olvide como le pasó al pueblo de Israel. No se nos olvide, hermano, que lo que está escrito es para llamarnos la atención a nosotros, no por capricho. Vamos a orar. Señor Dios poderoso y eterno, te alabamos y te bendecimos. Te glorificamos, Dios, te damos infinitas gracias por tu misericordia, Señor. Hoy que vamos a participar de este pan y de esta copa, Señor, también te rogamos, Dios mío, que tú pases revista nuestra vida, nuestro corazón, que nos perdone de todo pecado, Señor, que nos limpie de toda injusticia.
Que aprendamos a reconocer que hemos fallado, que hemos hecho lo malo delante de tus ojos, que hemos desobedecido, Señor. Que a veces nos portamos igual que nosotros. Dios, ten piedad de nosotros. Dios, ten misericordia. Ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades. Tu palabra dice que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero tu Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ayúdanos, Señor, a ser diferentes. A olvidar, Señor, aquellas cosas que quizás nos han causado tanto dolor y tanta dificultad y poder seguir adelante. El apóstol decía, olvidándome lo que queda atrás y proseguimos la meta. La del supremo llamamiento, la de llegar, Señor, hasta tu presencia. Tu palabra dice, Señor, que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que persevere hasta el fin, Señor. Ayúdanos a perseverar. Ayúdanos a seguir adelante. Ayúdanos a ser fuertes. Ayúdanos a ser valientes, Señor. Que no cambiemos tu gloria por cualquier cosa. Que no olvidemos de las cosas espirituales por estar buscando las cosas materiales, Señor. Necesitamos de ti, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Damos gracias a nuestros hermanitos que nos ven a través de este medio. Dios los bendiga, Dios los guarde. Qué bueno que han estado ahí con nosotros. Los estamos invitando